Si quieres. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a los seminarios de investigación del CIBIOR. Hoy tenemos el gusto y el honor de recibir aquí en nuestras pantallas al doctor Jesús Hernández, que es profesor investigador titular del Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, AC, de CONACYT, que está en Hermosillo, Sonora. Él es investigador nacional nivel 3 y es maestro y doctor en ciencias con especialidad en inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus líneas de investigación están distribuidas en temas que tienen que ver con la respuesta inmune a enfermedades virales y la respuesta inmune en obesidad, básicamente. Pero, pues, como todos saben, con la pandemia de COVID-19, pues muchos investigadores también se fueron un poco a estudiar qué es lo que pasa con eso. Y pues también el doctor Hernández reorientó algunos de sus esfuerzos a estudiar qué es lo que pasa con la enfermedad y el agente etiológico y la respuesta inmunitaria. Hoy nos va a presentar un trabajo que se llama Perfil transcriptómico de la inmunidad híbrida inducida por vacunas contra SARS-CoV-2 basadas en vectores adenovirales. Así es que con mucho gusto los dejo. Muchas gracias, doctor Jesús Hernández. Eh, Pasemos entonces a lo importante. Gracias. Ok, pues déjame nada más aquí algo del... láser. Ahí está. Bueno, pues gracias por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Brevemente les voy a platicar que mi carrera como investigador de alguna manera inició en el CIBIOR. Yo soy veterinario, estoy de Tlaxcala, de Tlaxcala, y estudié la carrera de veterinaria en Tecamachalco. Y mi tesis de licenciatura la hice bajo la dirección del doctor Hernández Jauregui, que pues seguramente todos ustedes conocen. Y fue gracias a él que tuve una beca para iniciar los estudios de maestría. Y tuve toda mi maestría, todo mi doctorado, tuve mucha interacción con el CIBIOR. De hecho, estuve a punto de trabajar en el CIBIOR, pero pues las estrellas no se alinearon. Y aquí estoy en Hermosillo desde hace 22 años. Como decía Gerardo, aquí en el laboratorio trabajamos básicamente en la respuesta inmune a virus y pues con toda esta historia del COVID, pues parte de nuestros esfuerzos se encaminaron a tratar de entender un poco de este virus y lo relacionado. Brevemente les muestro aquí esta imagen. Nosotros, como les decía, estamos ubicados en Hermosillo, Sonora. Esta es una panorámica del CIAD. Estamos aquí en el desierto. Somos un centro CONACYT que tiene diferentes sedes en diferentes estados. Nosotros estamos aquí en el laboratorio de inmunología, que esta es nuestro principal edificio. Actualmente aquí en el laboratorio somos, pues mi principal mano derecha, que es Mónica, la maestra Mónica Reséndiz, y diferentes estudiantes que ahorita son 3 de doctorado, 3 de maestría, 4 de maestría y algunos de licenciatura. Y es gracias a ellos que hacemos posible todo eso que les voy a mostrar. El tema de hoy, como decía Gerardo, tiene que ver con la historia de las vacunas, ¿no? Después de que son 3 años, casi 4 de pandemia, todos sabemos mucho del COVID. Seguramente todos hemos puesto más de una dosis de vacuna y sabemos que pues existen diferentes tipos de vacunas. Para el COVID, quizás las que más, pues no quizás la que más se ha usado y una de las más famosas quizás, pues son las vacunas de RNA, pues porque fue una nueva plataforma que se utilizó para inmunizaciones con muchas dudas al inicio, pero la verdad que con muy buenos resultados. Pero además de estas vacunas de RNA, pues tenemos vacunas basadas en adenovirales, en vectores virales, en particular adenovirus. Vacunas basadas en
en proteínas o en unidades y en las atenuantes. En particular, la plática va a estar orientada a entender un poco de las vacunas adenovirales, ¿sí? Porque, pues como les decía, las vacunas de RNA, la de Pfizer, la de Moderna, la verdad que hay muchísima información al respecto. Si ustedes entran al PubMed, van a encontrar muchísima información de todos los efectos benéficos, la mayoría de ellos. Y pues la verdad que ahí el campo de acción o la información pendiente que se tiene de esas vacunas pues es muy limitada. Por el contrario, en el caso de las vacunas basadas en vectores virales, y en particular les comentaba de los adenovirus, pues hay menos información, o sea, no es tanta la información que existe. De estas vacunas, pues tres de las principales, quizás aquí me faltó poner la Sputnik, la de Rusia, pero tenemos la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca y la de CanSino. Una de las vacunas que en lo particular me llamó mucho la atención fue la CanSino, y es en donde nos vamos a centrar principalmente. Y una de las razones, pues, fue porque esa vacuna me tocó ponérmela a mí. Fue la primera vacuna que me pusieron. Y fue interesante porque cuando nos la pusimos aquí en el laboratorio, observábamos que había una respuesta pobre, ¿no? Al menos en algunas personas, en particular en mi caso, no había una buena respuesta de anticuerpos, pero sabíamos que, al menos la literatura decía que estas vacunas generaban eran capaces de proteger contra la manifestación severa de la enfermedad. Quizás no tenían tanta eficacia para evitar las reinfecciones como las otras, pero sí protegían contra el cuadro severo. Y una de las primeras cosas que les comentaba que hicimos recién en las primeras fases de la pandemia fue, bueno, montamos una serie de lisas y empezamos a ver cómo era la respuesta, ¿no? Las primeras muestras a las que tuvimos acceso fue de personas que se habían vacunado con CanSino y la pudimos comparar con personas que se vacunaban con Pfizer. Y en ese caso la idea era ver, bueno, cómo era la respuesta. Y evaluamos la respuesta de IgG y la respuesta de IgA. Se analizó la respuesta antes de la vacuna, 2 dosis después de la primera, 2 semanas después de la primera dosis, y en el caso de la CanSino, pues 4 semanas después de la primera dosis. Recordemos que la de Pfizer pues tiene 2 dosis. Y en este caso, nosotros dividimos las muestras en aquellos sujetos que tenían una infección previa y aquellos que no se habían infectado previamente. Y entonces lo interesante, y a partir de ahí es donde empieza toda esta historia que les voy a platicar, es que las personas que no se habían infectado, cuando se vacunaban con la vacuna CanSino, a las 2 semanas, prácticamente había una respuesta muy baja y la mayoría no tenía una respuesta de anticuerpos. Y algo similar pasaba con la Pfizer, ¿no? Con la Pfizer, las personas que no se habían infectado, a las 2 semanas, prácticamente la respuesta era muy similar con las dos vacunas. Por el contrario, en las personas que ya se habían vacunado, que ya se habían infectado y se vacunaban con la CanSino, la respuesta era muy buena. O sea, tenían una memoria ahí guardada que hacía que la respuesta fuera muy eficiente. Y no había grandes diferencias, no había diferencias significativas con la respuesta que veíamos con la Pfizer. ¿Sí? En las personas que se vacunaban con Pfizer y que ya se habían vacunado, pues obviamente la respuesta era mucho mejor. ¿Qué pasaba a las 4 semanas? A las 4 semanas después de la primera dosis de vacuna, en las personas que no se habían infectado, veíamos que existía una respuesta muy heterogénea. Y eso es algo que hemos observado, que observábamos en los diferentes estudios que hicimos, observábamos que la respuesta de anticuerpos en las personas que se vacunaban con CanSino era muy heterogénea. Había personas que tenían una muy buena respuesta y había unas personas que tenían una respuesta muy mala, ¿no? Insisto, pero aún así, estas personas que tenían una respuesta baja o nula de anticuerpos, de acuerdo a la literatura, pues tenían una buena protección contra los cuadros severos de la enfermedad. Mientras que en las personas que se habían infectado, pues la respuesta era pues mucho mejor, mucho más robusta. ¿Qué decir con la vacuna Pfizer, no? Con la vacuna Pfizer, las que se habían infectado previamente, pues tienen una respuesta muy buena, y 2 semanas después de la segunda dosis, 4 semanas a partir de la primera dosis, pues la mayoría de las personas tenían una muy buena respuesta. Entonces, esta característica que vemos acá con respecto a esta fue una de las primeras cosas que nos empezó a llamar la atención de esta vacuna.
Y al mismo tiempo de que observábamos que había poca gente que estaba estudiando esta vacuna, a diferencia de estas vacunas de las RNA, fue que nos empezamos a tratar de hacer estudios para saber o conocer qué estaba pasando o qué pasaba con la vacuna CanSino. Y la misma historia que les acabo de platicar con los anticuerpos IgG la observábamos con los anticuerpos IgA. La diferencia es que en el caso de los anticuerpos IgA, las diferencias no eran tan marcadas, ¿no? De hecho, pues si observamos esta respuesta de acá, de las personas que se han infectado previamente con estas, pues no hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, aquí la observación fue, y de hecho, estos datos que les muestro aquí, cuando los empezamos a generar, empezó a surgir esa observación, había salido en una serie de artículos que decían que las personas que se habían infectado previamente necesitaban una sola dosis de vacuna, que no era necesario que tuvieran 2 dosis, porque una dosis era suficiente para montar una muy buena respuesta de anticuerpos. La verdad que esta línea, estas ideas que muchos investigadores empezaron a proponer, nunca se siguió y todos seguimos con el mismo esquema de vacunación, pero ya teníamos ahí una primera observación interesante. Los resultados fueron avanzando y entonces toda esa observación que les comentaba, donde veíamos que una persona que se había infectado previamente y que después se vacunaba tenía una muy buena respuesta, años después, algunos autores, o tiempo después, unos autores la identificaron o la señalaron como inmunidad híbrida. Y a partir de ahí el término de inmunidad híbrida fue que empezó a jalar o a tener mucho auge y a generar muchas expectativas y obviamente mucho más estudios empezaron a generar en este sentido para entender exactamente qué era la inmunidad híbrida, cómo se generaba la inmunidad híbrida y qué ventajas tenía la inmunidad híbrida. En esta imagen de la izquierda es uno de los primeros reportes que hicieron hincapié a esta inmunidad híbrida en el caso de COVID. Y básicamente lo que nos dice es que la inmunidad que nosotros obtenemos con la infección natural con respecto a la vacuna, pues obviamente la vacuna va a generar, o en teoría genera una vacuna más fuerte que la inmunidad natural. Sin embargo, cuando una persona se infecta y después se vacuna, se genera una inmunidad híbrida y esta genera una inmunidad mucho más robusta, mucho más fuerte de células B, mucho más fuerte de células CD4, CD8 y de anticuerpos. Y aquí en la imagen de la izquierda creo que es más ilustrativa porque podemos ver cómo con respecto al tiempo inclusive la respuesta de anticuerpos neutralizantes es mucho más alta y se mantiene por más tiempo la inmunidad híbrida que el resto de la inmunidad inclusive que la que induce las vacunas de mRNA, donde veíamos anteriormente que las vacunas de RNA tienen la capacidad o la característica de inducir una respuesta potente, muy rápida, pero que al final de cuentas, con respecto al tiempo, la inmunidad va a ser muy parecida a las que induce tanto la inmunidad natural como la induce la inmunidad basada en vacunas adenovirales o de vectores virales. Entonces, como podemos observar, y esto fue lo que les comentaba, nos abrió muchas incógnitas respecto a si esta inmunidad híbrida era igual en en todas las vacunas o si había vacunas que tenían capacidades diferentes para inducir la inmunidad híbrida. Quizás la respuesta obvia sería que todas las vacunas tendrían la misma capacidad para inducir la inmunidad híbrida. Pero bueno, eso es algo que habría que probar. Una cosa que hicimos también antes de entrar en el tema de la transcriptómica que les voy a platicar fue que seguimos haciendo análisis para tratar de entender más acerca de esta vacuna de la CanSino. Y entonces hicimos un estudio que a nosotros nos pareció muy interesante, donde tomamos muestras de más de 300 personas que tenían 8 meses de haberse vacunados con la vacuna CanSino. ¿Sí? Estas muestras se colectaron en enero del 2022 y para entonces ya como que las variantes del virus SARS habían evolucionado y para ese tiempo aquí en Hermosillo al menos ya teníamos la famosa Omicron, ¿no? Que generó una ola de infecciones muy fuerte. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar una serie de muestras de estos pacientes porque nos preguntábamos, cuando ya habíamos visto que la vacuna CanSino inducía una respuesta un tanto heterogénea y que no era tan alta en todas las personas, sino que en algunas era muy alta y en algunas no era tan alta. Y en esta población tenía una característica en particular porque iba a recibir un refuerzo con una vacuna basada en RNA, que era la vacuna Moderna.
vacuna. Entonces, como que el escenario estaba ideal para poder entender qué es lo que estaba pasando. Este estudio se hizo gracias al apoyo del doctor Mario Solís y Freddy Daesa, ahí de la CPA en Senacica, quienes nos ayudaron a correr todas las muestras de neutralización utilizando el virus vivo con una prueba de microneutralización que tienen ellos. Y se logró analizar la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra diferentes variantes, contra la ancestral, la BA.1, la BA.5, la BQ y la XB1. Ahora sabemos que existen otras variantes, pero pues hace unos meses estas eran las variantes que igual generaron mucho ruido y muchas incógnitas por todas las mutaciones que tenían y por la evasión que tenía la respuesta inmune. Entonces, lo interesante aquí fue que veíamos que después de 8 meses, algunas personas obviamente no tenían anticuerpos, pero algunas personas tenían todavía unos niveles elevados de anticuerpos, lo cual era pues interesante, ¿no? Obviamente cuando nosotros veíamos esto decíamos, no puede ser que estos niveles tan elevados de anticuerpos sean producto de la vacunación original, sino seguramente estas personas tuvieron algún proceso previo o posterior de infección y por eso tienen niveles tan elevados, lo cual se asociaba con lo que les comentaba anteriormente, que es la inmunidad híbrida. Y la otra cosa es que aun cuando había ciertas personas que tenían una buena respuesta, cuando esta respuesta la enfrentábamos contra las otras variantes, veíamos que la respuesta ya no era tan fuerte. Es decir, que las variantes, estas nuevas que estaban generando, sí tenían la capacidad de evadir la respuesta inmune generada por esta inmunidad híbrida que ya teníamos aquí. Para poder hacer más hincapié, para poder discriminar entre si teníamos una inmunidad híbrida o cómo era la inmunidad híbrida que estábamos observando en estos sujetos, separamos esta población que teníamos aquí, la separamos en pacientes que no se habían infectado previamente, de los que se habían infectado previamente y obviamente que se habían vacunado, pero hasta aquí todavía no tenían el refuerzo de vacuna. Eran 8 meses después de la primera dosis de la vacuna CanSino. Entonces, como podemos ver así a simple vista, igual quizás no alcancen a ver todos los números, no importa, lo que muestra básicamente la gráfica son las medias geométricas de los títulos neutralizantes con esa prueba de microneutralización. Y en la primera línea se muestra cuántas veces fue diferente este resultado con respecto a en la siguiente el número de muestras positivas y en la muestra de arriba el promedio de las muestras del título de las medias geométricas de los títulos neutralizantes. Entonces, como podemos ver, pues sí, en el caso de las personas que se habían infectado, es decir, las personas que tenían una inmunidad híbrida, la respuesta era 5 veces mayor con respecto a la ancestral. Si nosotros comparábamos la respuesta a la variante ancestral, la inmunidad híbrida que tenían estas personas era 5 veces más potente. Pero si la comparábamos contra las variantes XB1, veíamos que la inmunidad híbrida, sí, de la ancestral era 22 veces más fuerte. Entonces, definitivamente, esto que habíamos observado anteriormente, en la imagen donde se resumía cómo era el efecto de la inmunidad híbrida y qué ventajas tenía, podríamos decir que esta vacuna, la vacuna CanSino, también tenía la capacidad de inducir una inmunidad híbrida potente, y esta inmunidad híbrida potente la podríamos observar con una respuesta robusta contra las variantes ancestral, BA.5, pero quizás ya no era tan potente contra las otras variantes como la BQ y la XBB. Estos resultados no son del todo malos, porque estas deficiencias o esta poca respuesta que veíamos aquí, que es hasta 16 veces menor con respecto al ancestral, es un dato similar al que se observaba con las vacunas de mRNA. De hecho, una de las propuestas que se hizo en ese artículo es que quizás la vacuna de CanSino, pues al final de cuentas, esa imagen que muchos teníamos de que no era lo mejor, quizás no era tan acertada, ¿no? ¿Y qué pasaba después de que dábamos el refuerzo? Después de que damos el refuerzo, podemos ver aquí, cómo estaban los niveles de anticuerpo en la población general con respecto a las vacunas, a las personas que tenían el refuerzo. En este caso, la población, desafortunadamente, aquí tuvimos, les decía, alrededor de 300 personas, sin embargo, aquí no fue posible tener pues toda la población, ¿no? Aquí ya fue menor, fue alrededor de 100 personas. Pero aún así podemos ver cómo las personas que que habían recibido la vacunación, el refuerzo, tenían una respuesta mucho más fuerte después o producto del refuerzo. Y cuando esto lo comparábamos en las personas que no se habían infectado con las que se habían infectado, es decir, estas personas de acá tenían una inmunidad híbrida producto de la vacunación de CanSino.
de la vacunación de Moderna y además de una infección. Es decir, habían sido estimuladas 3 veces. De hecho, hay muchos autores que sugieren que la inmunidad híbrida se puede generar o es más potente cuando se generan sin necesidad de infección por al menos 3 dosis de vacuna, que 3 dosis de vacuna pueden generar una respuesta que la podemos considerar como híbrida, o algo comparado a la infección versus una dosis de vacuna. Pero en este caso podemos observar que tenemos la dosis de CanSino, la dosis de Moderna y además la dosis de la infección. Y comparado con las personas que no se habían infectado, vean, entonces realmente podemos ver que la inmunidad híbrida que se estaba generando alrededor de la vacuna CanSino realmente estaba induciendo una respuesta humoral robusta, sólida. Entonces, la pregunta fue, realmente, ¿cuáles serían las características de la inmunidad híbrida que induce la vacuna CanSino? Entonces, aquí empezamos a platicar aquí en el laboratorio cuál podría ser un buen experimento y pues sencillo, porque al final de cuentas no teníamos muchos recursos para hacer este estudio. Entonces, pensamos en un estudio que fuera sencillo, que no fuera tan costoso y que nos diera una idea de cómo estaba la respuesta híbrida en las personas que estaban vacunando con CanSino Bio. Y teníamos, recordemos ya el antecedente de que ya había mucha información con respecto a las vacunas de mRNA, entonces no tenía sentido, o no nos hace mucho sentido compararla contra la vacuna de RNA y por eso decidimos compararla contra otra vacuna que también utilizara el mismo sistema de vector viral como la AstraZeneca. Y este fue los pacientes que utilizamos para este estudio. Nuestro estudio constó de 5 grupos de pacientes, ¿sí? Un grupo que se había vacunado con la vacuna AstraZeneca, que no se infectó. Otro grupo que se vacunó con la vacuna AstraZeneca y que se había infectado, y este era nuestro grupo híbrido. Acá tenemos la fecha o el tiempo que había pasado desde que se había infectado hasta que se tomó la muestra. Y teníamos otro grupo, que era el de CanSino, que no se había infectado. Y teníamos otro grupo, que era el de CanSino híbrido. Y otro grupo infectado. Entonces, estos fueron nuestros grupos de análisis. Estos grupos se analizaron en pool, es decir, todas estas muestras se integraron en un pool, en otro pool, en otro pool, en otro pool, y hicimos el análisis de single cell para ver cómo estaba el perfil transcriptómico. Entonces, tenemos los diferentes pools de las pacientes que ya les había comentado anteriormente. Se hicieron los pools y después se utilizó la tecnología de 10x Genomics. Se generaron, se identificaron las células únicas, se marcaron con los código de barras y se generaron las librerías. Y se hizo una librería para gene expression y para conocer las características del VDJ, del BCR. Ya que teníamos las librerías, en esta parte hicimos una colaboración con la doctora Kian Pan del Instituto Karolinska de Suecia, en Estocolmo, Suecia, y ellos nos ayudaron con los análisis bioinformáticos. Para los análisis bioinformáticos, ya que teníamos todas las secuencias, primero de manera general se hizo un análisis para identificar las células únicas, posteriormente se identificaron los genes para empezar a hacer los clústeres de las diferentes poblaciones, y ya que teníamos identificadas las diferentes poblaciones en nuestro pool de células, se empezó a analizar, se hizo análisis ya más profundo para hacer la análisis de differential gene expression, para ver cuáles eran los genes que estaban expresados y cuáles eran las características de las poblaciones. Y a la par, se hicieron los análisis del VDJ para conocer las características de las células B de estos pacientes. En primer lugar, lo que hicimos fue tomar las muestras de esos pacientes para corroborar lo que ya habíamos visto anteriormente, que realmente esas personas o este grupo de pacientes realmente estuvieran cursando o hubiera una evidencia serológica de que tenían una inmunidad híbrida, es decir, una respuesta robusta de anticuerpos comparado con las vacunaciones normales. Y para esto hicimos una prueba de ELISA, utilizando el RBD del virus ancestral y de la Omicron BA.1, y lo mismo con la micronucleación con la prueba que ya les comenté hace un momento.
Y de manera general aquí lo que les quiero destacar es que efectivamente nuestras personas híbridas, que son estos, los HAZ híbridas, CSO, los HB, que son los híbridos, tenían una respuesta de anticuerpo mucho más robusta que las personas que nada estaban vacunadas. Y esta respuesta de anticuerpos también la observamos a nivel de anticuerpos neutralizantes. Entonces, pues efectivamente, el grupo de personas que habíamos seleccionado para este estudio de transcriptómica, al menos en la parte serológica, teníamos o mostraban evidencias de que había una respuesta híbrida por la mayor nivel de anticuerpos. Pero ¿qué pasó o qué pasaba ya cuando empezamos a analizar toda la parte de la transcriptómica? Bueno, en primer lugar, como les decía, ya que hicimos los análisis para ver cómo estaban las características de las células y se hicieron los diferentes clústeres, empezamos a ver o agrupar las poblaciones de acuerdo a las características fenotípicas, y en esta imagen podemos ver cómo se observaban de acuerdo al grupo al que pertenecían. Las diferentes poblaciones que logramos identificar fueron las células B, las plasmocitoides, las células T, las NK y los monocitos. Una de las cosas que observamos en este estudio, una de las primeras características que observamos y que lo podemos ver acá, es que en el caso del grupo cancino híbrido, que son estos, los CSO-HB, cuando analizamos la población de células B, vimos que era el grupo de pacientes donde había una mayor expansión de células B. Si regresamos aquí anteriormente, la diferencia que observábamos entre la cancino, el resumen además de esta imagen, es que la respuesta que observábamos con Astra fue ligeramente mayor que la de cancino. Ya anteriormente habíamos visto que la respuesta de Pfizer era más alta, pero cuando comparábamos la respuesta de dos vacunas con un sistema similar, observábamos que la respuesta con cancino era ligeramente menor que la respuesta que inducía Astra. Es decir, o dicho de otra manera, las dos inducieron una buena respuesta híbrida, pero la respuesta de híbrida que inducía Astra era un poco mayor, sobre todo cuando la comparábamos con otras variantes como la Omicron, porque en el Astra, en el cancino, había una respuesta de 1 o 2 logaritmos menor. Y aquí lo que interesante fue que el grupo cancino se caracterizó por tener una mayor expansión de células B. En el caso de las células T, que son las células verdes, si vemos los porcentajes, se mostraron más o menos similares, pero obviamente que esta tenía una mayor expansión de células B y una menor expansión de células T. Y esa es la primera observación que quiero que les quede ahí en la mente, que fue la diferencia que observamos. En el caso de las células de los monocitos o los celos plasmocitoides no observamos diferencias. De hecho, de aquí en adelante, la única población en la que me voy a centrar son en las características de las células B y en las características de las células T. Aquí, esta imagen simplemente es para ilustrarnos de manera más clara en dónde estaban localizados los diferentes clústeres de estos tipos celulares. Bien, empecemos a hablar entonces de los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, que ya decíamos que fue una de las poblaciones que se encontraba principalmente expandida en el grupo de cancino híbrido, cuando analizamos todas las células o las subpoblaciones de linfocitos B, observamos 7 diferentes subpoblaciones. Sí, para los que no están muy familiarizados con esto de la respuesta inmune de los linfocitos B, simplemente les digo que normalmente las células B tenemos una célula naive. Cuando esta célula naive se activa, esta célula naive se activa y se puede convertir en una célula de memoria, o bien se puede convertir en un plasmablasto, que sería la antesala de una célula plasmática, que son las células que van a producir los anticuerpos que conocemos. Y bueno, también existen por ahí poblaciones, así como tenemos células T reguladoras, también existe una población de células B reguladoras. Entonces, lo que observamos fue 7 diferentes clústeres o subpoblaciones de células B. Y estas diferentes subpoblaciones de células B fueron, o sea, lo logramos corroborar con la expresión de diferentes genes. Por ejemplo, en el caso de las células B de memoria, estas células B de memoria, además de caracterizarse por la expresión de CD19 y CD20, como todas estas, tenían la expresión de genes relacionados con los anticuerpos. Por ejemplo, esta que les decía que era la célula reguladora, pues se caracterizaba, por ejemplo, por la expresión de producción de IL-10
sí, que es una citocina que sabemos está asociada con la respuesta reguladora. Entonces, en resumen, hasta aquí lo que me gustaría que recordaran es que en el caso de los linfocitos B logramos identificar 7 diferentes subpoblaciones. La siguiente pregunta era, ¿cómo estaban distribuidas estas diferentes subpoblaciones entre los diferentes grupos que teníamos? ¿Sí? Además de hacer este análisis para que nos ayudó a identificar estas diferentes poblaciones, hicimos un análisis diferencial del genes, del differential gene expression, de cada una de estas poblaciones, para ver, por un lado, para corroborar la diferencia en los diferentes tipos celulares, y además para saber cuáles eran las características particulares de cada una de estas poblaciones. Podemos, por ejemplo, aquí ver cómo la población de células reguladoras claramente tenía una expresión diferencial con respecto, por ejemplo, a los plasmablastos. Y dentro de los plasmablastos podíamos ver que existían también diferencias entre ellas y obviamente entre las células naive. Pero ¿cómo se encontraban distribuidas las diferentes poblaciones de linfocitos B? Recordemos que fueron 7 las diferentes poblaciones de células B que teníamos. Y acá podemos observar que, por ejemplo, la población naive tipo 1 estaba principalmente enriquecida por células que provenían del grupo Astra y Astra híbrido, mientras que el grupo naive 2 estaba caracterizada principalmente o enriquecida por células del grupo de los pacientes cancino híbrido e infectados. Las células de memoria eran principalmente de las células cancino y cancina híbrido. No se observaron así muchas diferencias con los plasmablastos. En el caso de las plasmablastos, las células plasmáticas tipo 1, era una población que estaba particularmente enriquecida en los infectados, mientras que los plasmablastos 2 estaban distribuidos homogéneamente, y aquí se aprecia una ligera o una mayor expresión de las células B reguladoras en el caso de los infectados. Lo interesante entonces aquí es que esas diferentes poblaciones que estábamos observando, el plasmablasto 1, por ejemplo, estaba principalmente en los infectados, y ya empezábamos aquí a observar cómo existía alguna distribución particular de las poblaciones de acuerdo al grupo de personas o al grupo de vacunación que teníamos. Es decir, las vacunas y la inmunidad híbrida que estaban induciendo las vacunas estaban induciendo diferentes poblaciones celulares. Un análisis más profundo de estas características, por ejemplo, entre las células naive tipo 1, ¿sí?, y las tipo 2, observábamos que las de tipo 2, ¿sí?, o el tipo 2, que serían esas caracterizadas por las de cancino híbrido y por las infectadas, tenían la expresión de genes característicos o que se observaban en personas con COVID. O sea, todos estos, o la mayoría de estos genes que tenemos aquí, el FOSB, todos estos son genes característicos de las personas o que se han encontrado en personas infectadas. Lo cual, pues, de alguna manera tiene sentido, ¿no? Que este grupo de población se encuentre expandida aquí, pero una cosa que sí, pues, llama la atención, igual no hay una explicación para eso, es porque esta población se expande en la población cancino híbrido, pero no se expande en la población cancino AstraZeneca. Por el contrario, en el cancino AstraZeneca es muy similar a la expansión que se expande en las Astras y en las Astra híbridas. En el caso de los plasmablastos, también pudimos observar teníamos entonces los plasmablastos 1 y los plasmablastos 2, y podemos ver que en los plasmablastos 1, que son, les decía, esta subpoblación que se encuentra expandida principalmente en las células infectadas, veíamos una expresión disminuida de estas genes de las granzimas, que si recordamos, las granzinas son proteínas que están involucradas directamente con los procesos citotóxicos, y veíamos una disminución. Entonces, el resumen o la conclusión de esta imagen es que ya empezábamos a ver diferente expansión de poblaciones celulares de acuerdo al tipo de vacuna y de acuerdo al tipo de inmunidad híbrida que estábamos observando. Después hicimos una caracterización, un análisis para conocer un poco más de las características de las células B de memoria. Y en las células B de memoria, como ustedes saben, pues es importante el switching, el cambio de isotipo, la hipermutación somática y el uso de genes que ahora sí que valga la redundancia, que usa la célula B para producir los anticuerpos. Entonces, lo que observamos acá es el genotipo, el isotipo de diferentes anticuerpos en los diferentes grupos. Y podemos ver que existe, no los muestro aquí, pero hay una diferencia significativa. Sí, por ejemplo, en el caso del Astra híbrido y el cancino híbrido, podemos ver que la barra azul que corresponde a la IgM está más abajo, mientras que la barra
verde que corresponde a la IG2A o esta rosa que corresponde a la IG1 está mucho más expandida que en los vacunados normales. Esto significa que en tanto en las personas híbridas, producto de la vacunación, o en las híbridas de Astra y en las híbridas de CanSino, está existiendo un switching o un cambio de isotipo que no existe diferencias, es decir, las dos vacunas tienen la capacidad de inducir el mismo nivel de cambio de isotipo de switching, y este es mayor comparado con las vacunas solas. En el caso de cuando comparamos la hipermutación somática en estas células que estaban haciendo el switching o en las que no habían hecho el switching, no observamos diferencias significativas. Y aquí una cosa interesante que muchos estudios han observado es que para que exista, o para que muchos estudios que han observado mutación somática en el caso aquí de COVID, lo han logrado, por ejemplo, en el caso de las vacunaciones, después de 3 o más vacunaciones. Muchas veces con 2 vacunaciones o 2 dosis de vacuna como que no se alcanza a tener un switch tan evidente y se requieren más dosis de vacuna para observar la hipermutación somática, perdón, no el switching, la hipermutación somática. Y aquí no observamos diferencias significativas. Quizás lo único que llama la atención es que, por ejemplo, en el caso de la CanSino, el grado de hipermutación, si bien no hay diferencias, insisto, está muy similar entre las switches y las no cambian de tipo, mientras que en las Astra, por ejemplo, vemos aquí, pues sí, no hay diferencia, pero como que sí en la vacuna Astra pareciera, si bien hay switching, también pareciera como que la frecuencia de hipermutación tiende a ser un poco mayor en el Astra que en el CanSino, pero insisto, no logramos encontrar diferencias significativas. Cuando empezamos a analizar ya el uso de genes, observamos, para esto ya en la literatura y hay muchos estudios que han reportado cuáles son los genes más característicos que usan las células B para producir los anticuerpos anti-SARS. Y uno de los más importantes que se observan en las personas infectadas son los 323, 439, 434. Y cuando analizamos esta imagen que les muestro aquí, son los diferentes genes, entre paréntesis son los diferentes genes que se pudieron identificar, y se muestra nada más el top 5, los principales 5 o los 5 genes que se encontraban principalmente. Quizás aquí lo destacable es que, por ejemplo, en el caso de los híbridos de CanSino, los genes que más se expresaban eran los 439, 333, 323, que también observábamos en los infectados. Algo parecido que observábamos en las CanSino y también en los Astra. La conclusión entonces es que ambas vacunas tenían la misma capacidad o la misma habilidad para el uso de genes y genes relacionados o asociados con la producción de anticuerpos. Pero ¿qué pasaba cuando analizábamos ya más a fondo el uso de genes pareados, por ejemplo, con la cadena J? Es decir, aquí lo que mostramos simplemente son el uso de genes en general. Y aquí lo que les muestro en la parte de abajo es el uso de genes en la combinación B, la región variable con la región J. Y en la literatura también se ha reportado que uno de los la principal combinación de anticuerpos, de genes que existe para la producción de anticuerpos es la B con la HJ, o bien para el caso de SARS, hay estudios que reportan que la J6 también se encuentra expandida e interesante, en mayor frecuencia. Aquí, como podemos observar, mientras más potente es el color morado, ¿sí?, significa que hay mayor uso de esos genes en las clonas de células B que estamos identificando, lo que significa que, por ejemplo, acá en el caso de las vacunas con Astra, observamos que estas células B tienen, o la mayoría de sus células B, están usando una combinación del 333, del 323 con el gen J4 para los anticuerpos que están produciendo. Y lo mismo pasa con el Astra híbrido. La principal combinación que observamos, la mayor frecuencia de combinación que observamos fue la 333 con la J4. Y esto, como ya les comentaba anteriormente, esto nos habla de que estas células, de que esta vacuna tiene la capacidad de expandir clonas de células B que van a producir anticuerpos con esas combinaciones, y estas combinaciones se han encontrado principalmente en pacientes con COVID y sobre todo se han asociado con anticuerpos con una capacidad elevada de neutralizar al virus. Mientras que, por ejemplo, para el caso del CanSino híbrido, si observamos aquí,
la frecuencia de células, que utilizaba esta combinación, pues fue significativamente mejor que las de CanSino, o inclusive que las del CanSino y las del Astra, ¿no? Entonces, aquí sí recordamos que es donde empezamos a encontrar cosas interesantes. En los primeros resultados que les había mostrado, les decía que una característica de las células o de las pacientes que se habían vacunado con CanSino y que tenían una inmunidad híbrida con CanSino, es que existía una expansión significativa con respecto a los otros grupos de células B. Pero cuando analizábamos y que la respuesta de anticuerpos no es tan potente como la de Astra, y obviamente no es tan potente como la de las vacunas de mRNA, y cuando analizamos la combinación de J, observamos que esta vacuna no expande de gran manera estas clonas, lo cual es interesante porque nosotros nos hace suponer que esta vacuna tiene la capacidad de expandir a una gran cantidad de células B, pero en esa gran cantidad de expansión de células B, como que no expande a las mejores clonas productoras de anticuerpos, y además esto podría explicar por qué los anticuerpos pues no son tan buenos, ¿no? Hay un estudio por ahí de transcriptómica de single cell en personas vacunadas nada más con esa vacuna, y tienen unas conclusiones similares, que la AstraZeneca, la vacuna CanSino, como que tiende a expandir mucho las células B, pero que no tiene la capacidad de expandir las clonas adecuadas. Ya entrando en el caso de las células T, la cosa fue más complicada o más interesante, como quieran verlo, porque obtuvimos una mayor diversidad de población. Si no me equivoco, fueron 16 o 17, ahorita las vamos a ver, 16 o 17 subpoblaciones de células TCD4 y TCD8. Obtuvimos 6 subpoblaciones de células T y 9 subpoblaciones de células TCD4. Y aquí en esta imagen les muestro dónde están distribuidas las diferentes imágenes. Si ustedes observan, por ejemplo, en el caso de las Astra, podemos observar que las células que vienen de los pacientes vacunados con el Astra se encontraban principalmente en esta zona, que sería de la CD8-1, de la población 1, y en esta población, esta región de acá, que serían las TCD4 de memoria tipo 2. En el caso de las híbrido, por ejemplo, las personas vacunadas con CanSino y con inmunidad híbrida, veíamos claramente cómo teníamos una población aquí bien definida, ¿sí?, que no se encontraba en ningún otro. Entonces, al igual que en el caso de las células T, todas estas poblaciones se caracterizaron un poco más para saber exactamente qué genes estaban expresando y poder llevar a entender qué es lo que estaba pasando con estas poblaciones. En la parte de arriba, toda esta región de acá, tenemos las TCD4 y acá abajo tenemos las TCD8 y hasta abajo tenemos una población gamma delta que encontramos. De entrada, una cosa que quiero llamar su atención es todos estos genes que están acá, porque son genes de las granzimas, ¿sí? Entonces, simplemente si todo eso que está acá son granzimas, podemos observar que en esta subpoblación de CD8T efectores, todos estos son CD8 efectores, son 4 o 5 poblaciones de CD8 efectores. Podemos observar de entrada, así sin mucho detalle, que existe diferente expresión en los niveles de granzima que están expresando. Eso ya de entrada es interesante porque nos habla que estas células, entonces, si tienen diferentes niveles de granzimas, podríamos suponer que tienen también diferentes capacidades de llevar a cabo funciones citotóxicas, porque eso es lo que hace, o es la manera en que la célula CD8 lleva a cabo su función citotóxica a través de la secreción de estas granzimas. Pero bueno, vamos a entrar un poco más a profundidad para saber exactamente qué es lo que está pasando. También se analizó la expresión de algunas citocinas, por ejemplo, estas que están aquí abajo. Por ejemplo, teníamos mucha expresión de TGF-beta y esto pues también modificaba un poco el análisis de estas células. Pero, por ejemplo, la IL-10 la teníamos acá en una alta expresión en las células CD4T reguladoras que encontramos. El interferón gamma, por ejemplo, el interferón gamma, vean esta población de interferón gamma que está acá, que se encuentra, si bien las diferentes, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, tienen ciertos niveles de interferón, es la población CD8-4 la que expresa los mayores niveles de interferón. Lo mismo que acá, la 4, si vemos aquí la 4, es la que expresa los niveles más altos de granzima. Entonces ya estos datos nos hablaban
de que, como en el caso de las células B, diferentes de acuerdo al tipo de vacunación que habíamos, que tenían los sujetos, se estaban expandiendo diferentes poblaciones. Y así como en el caso de los linfocitos B, también en los casos de los linfocitos T, teníamos una expansión diferencial de ciertas poblaciones. Y esta en particular fue una que nos llamó la atención por los grandes niveles de interferón que expresaba y los niveles de granzima. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién estaba induciendo esa población? ¿Sí? Cuando analizábamos la diferencia de CD4-CD8, observábamos que en el caso del grupo cancino híbrido, ya para tener ir analizando qué es lo que estaba pasando, observábamos que eran los pacientes del cancino híbrido donde había una mayor diferencia de CD4-CD8, es decir, en esta población había mayor porcentaje de CD4 que de CD8. Y esta imagen es interesante. Esta imagen es interesante porque nos corrobora lo que la conclusión que les había dicho anteriormente para el caso de las células, caso de las células B, donde dependiendo del tipo de vacuna que teníamos, había una expansión diferencial de su población de células B. Lo mismo estábamos observando acá. En la parte de arriba observamos las diferentes subpoblaciones de células TCD4 y cada barra representa un grupo en el cual la célula estaba expandida principalmente. Podemos observar que en el caso de las células CD4 de memoria, las 1, estaba expandida principalmente las células que estaban expandidas principalmente en esta subpoblación eran de personas infectadas, mientras que la 2 era de las personas que se han vacunado nada más con Astra. La 3, esto es interesante también, la 3 era una población que estaba expandida tanto en la CanSino como en la Astra, lo que significaría que la vacuna CanSino y la vacuna y las células de las personas vacunadas con Astra y con inmunidad híbrida están expandiendo una población con características similares. Esto es en el caso de las células TCD4. Una cosa interesante aquí es que no observamos, si bien aquí está la población de células de memoria de las híbridos, o sea, en las 4 las podemos observar, no era una población característica que se expandiera principalmente, y eso fue algo que llamó la atención. En el caso de las células T de memoria, que tuvimos 5 poblaciones de memoria, de naive, perdón, 5 subpoblaciones de células T naive, podemos observar también que existe una expresión diferencial. Y lo mismo, las 1 son principalmente de células infectadas, la 2 es una población que se expande en los sujetos vacunados con CanSino y con Astra, lo cual coincide con esto. Y aquí empezábamos a observar que aparentemente, insisto, la vacunación sola con CanSino o la inmunización híbrida producto de CanSino e infección estaban expandiendo poblaciones muy similares. En la 3 no hubo grandes diferencias y en la 4 teníamos la población con Astra. Entonces, y en la 5 teníamos una población que estaba principalmente caracterizada, donde estaba expandida principalmente las células del cáncer. ¿Qué podemos decir de todo esto? Insisto, la expresión diferencial de su población es de acuerdo al tipo de vacuna. Y también que cada vacuna tiene cierta capacidad o cierta predilección por expandir una población en particular. Las Astra expande su propia o expanden más una población de células T de memoria y unas T naive. La Astra híbrido y la CanSino expanden una población característica, que serían las T de memoria 3 y las naive 2. Mientras que las infectadas claramente expande una población que es diferente a los otros y también tiene sentido. Pero ¿qué pasa con la población de células TCD8? Recordemos que encontramos 5 poblaciones de células TCD8 efectoras, una población de CD8 naive y una población de CD8 citotóxicos con fenotipo TH17. Y aquí lo mismo, ¿sí? Esta población TH2, la efectora, no TH2, la efectora 2, podemos observar que las células que estaban expandidas principalmente en este grupo pertenecían a las células provenientes de CanSino y de hasta híbrido. Lo mismo que habíamos observado acá. La 3 era característica de las infectadas. La 1 estaba expandida principalmente, o era producto de la expansión del Astra, un poco del Astra híbrido, pero esta fue la población más interesante de todas. Recuerdan anteriormente los que les decía, esa población de efectora 4 que tenía grandes niveles de interferón, grandes niveles de granzimas, es una población que estaba expandida totalmente
o principalmente en las células cancino híbrido. Y no se encontraba, o eran el porcentaje de células con estas características, producto de otras vacunas, era mínimo. Era principalmente de esta vacuna. En el caso del efector 5, era igual del Astra híbrido y la cancino. Mientras que la naive era, pues, básicamente la expandida de las cancino híbrido. En resumen, entonces, de esta imagen, en el caso de la CD8, teníamos una población muy característica, que era particularmente característica, que era principalmente expandida en la población o en las células provenientes de personas híbridas vacunadas con cancino, que no se encontraba en otra población. Y que las células que se estaban expandiendo producto de la vacuna con cancino y con Astra tenían muchas características en común. Hicimos, ya para ir terminando, hicimos también la expresión diferencial de genes y hicimos unos análisis de unos pathways para identificar cuáles eran las principales pathways que estaban asociados a la expresión diferencial de genes. Simplemente aquí, para recalcar lo que les comentaba anteriormente, vean, eso que está aquí abajo, esto que estoy señalando aquí, son las efectoras T4, T2, T4, CD8-4, CD8-3, CD8-5, CD8-2. Son las efectoras. Y vean cómo estaba el differential gene expression de estas células TCD4. Muchos de estos genes que estaban aquí estaban asociados con genes de granzimas, muchos genes asociados con los genes activados por el interferón. Quise hacer esta imagen así como para resumir toda la información, porque de repente como que nos podemos sentir agobiados de tanta información, pero simplemente para resumirles los hallazgos. Entonces, estas diferentes subpoblaciones que encontramos estaban asociadas también con algunos pathways. Y voy a señalar nada más un par de ellos. Por ejemplo, este que está aquí, que es la célula CD4 TNAIF5, que sería esta. Es una población que se expandió principalmente en el grupo del cancino híbrido. Y estas células que están acá, o estas células tenían principalmente genes que estaban asociados con pathways que tenían que ver con la respuesta de células T, con la respuesta citotóxica. En general, podemos resumir que estaban asociadas con una respuesta citotóxica. Otra cosa que también quiero llamar su atención es en el caso de la población esta, la TCD8-4, que sería esta de acá. ¿Sí? Estas células TCD8-4, todos estos genes que englobe aquí están relacionados con las células citotoxicidad mediada con célula, con la quimiotaxis de células NKs, con la regulación de procesos virales, con la señalización de interferón, con la respuesta a virus. ¿Qué significa? Que esta vacuna, esta inmunidad híbrida que se generó producto de la vacunación con la vacuna CanSino, fue capaz de inducir o activar una serie de genes, todos esos encaminados aparentemente a inducir una respuesta citotóxica fuerte. Algo similar a la que se encontró con las T efectoras 3, que son las que encontramos principalmente en los pacientes infectados. La otra población que teníamos, por ejemplo, que es la efectora 1, que es esta de acá, vean, o sea, no hay tantos pathways, que sería la 1, que sería esta, ¿sí? O sea, también, o sea, no significa que las otras vacunas no tengan la capacidad de inducir estas respuestas citotóxicas o estos pathways asociados con respuestas citotóxicas y respuestas antivirales. Lo que significa es que en particular la 4 con respecto a estas y a estas tiene una mayor capacidad de hacerlo. En conclusión, podemos decir que la vacuna CanSino y la AstraZeneca, y en errores con Z, inducen una inmunidad híbrida diferente a pesar de utilizar la misma base de adenovirus. La misma base en general, recordemos que son diferentes. El Astra es un adenovirus de chimpancé y el CanSino es un adenovirus tipo 5, pero adenovirus al final de cuentas. En el caso de la respuesta humoral, la vacuna CanSino Bio induce una mayor expansión de linfocitos B de memoria, pero la respuesta de anticuerpos no es mejor que la que induce la vacuna AstraZeneca, igual aquí Z. El uso de genes de HB
y la combinación HB-HJ es similar en ambas vacunas, pero destaca que la vacuna AstraZeneca indujo una mayor expansión de clonas de células B con genes más asociados con la producción de anticuerpos neutralizantes. Y una dosis de vacuna CanSino Bio induce una inmunidad celular híbrida robusta, induce una inmunidad robusta híbrida similar o mejor quizás que la de 2 dosis de la vacuna AstraZeneca. Y finalmente, la inmunidad híbrida que induce la vacuna CanSino se caracteriza por una respuesta robusta de células T citotóxicas. Finalmente, agradecer a todas las personas que hicieron posible este estudio. Como les decía, el grupo de la doctora Qian Ban, en especial pues a Hui y a Harold, que fueron los que, bueno, Hugh, que hizo la mayor parte de los análisis bioinformáticos, todo el apoyo que hemos recibido de ellos, a todo mi equipo, todo este trabajo forma parte de la tesis de doctorado de Melissa, pero pues bueno, el apoyo de Moni, de Vero, de Edgar, de Diana, de Sofía, de Marlene, de Verónica, de Kenneth, ha sido muy importante. De la Universidad de Sonora, de la doctora Olivia, de Aldo, y bueno, el resto de Freddy y de Mario, que fueron muy importantes, su ayuda ha sido muy importante para poder hacer muchos de esos estudios. Y también quiero destacar muy importantemente el apoyo que hemos recibido de Cindy y Mayrin, porque gracias a ellas nos ayudaron a hacer las librerías ahí en Senacica. Y bueno, pues es todo. Gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas y una disculpa por echarme tanto rollo. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Seguimos acá, me parece. Ay, Muchas gracias, Jesús. Extraordinaria presentación, efectivamente muchísimos datos, pero muy interesantes, ¿no? Eh, mm, no sé si quieran, en lo que se animan a preguntar, que seguramente va a haber muchas preguntas, pues es interesante porque digamos que de manera superficial desde el inicio de la utilización de las vacunas, básicamente lo que se analiza o se analizaba en general, pues es la respuesta de anticuerpos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera neutralizantes. Pero bueno, suponiendo que se hacen los estudios de neutralizantes, pues sabemos todos que no es suficiente, y sobre todo en las enfermedades virales, que es tan importante la respuesta citotóxica, y creo que es algo que estás mostrando acá bastante bien. No sé si hay alguien quiere hacer preguntas. Bueno, la doctora Paulina, muy bien, comenzamos con la doctora. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Paulina Cortés. hola, doctora. Impresionante presentación, muchas gracias. Sin embargo, yo me quedé muy, pues, impresionada de que se puedan detectar patrones en, en medio de tanta complejidad. Y de ahí surgen como dos preguntas muy obvias sobre el estudio que no me quedaron de todo claras. Una es respecto a las edades de los participantes. De la tabla que mostró, así de forma muy rápida, me parecía que los vacunados con CanSino y los CanSino híbridos eran en general un poco más jóvenes que los vacunados con AstraZeneca. ¿Podría confirmarme si esto es así? Y la pregunta subsecuente sería si parte de los patrones que se encontraron podrían depender de la edad. A mí, dado todo lo que sabemos sobre la presentación clínica del COVID, me parece que una de las variables que podría estar dictando el tipo de respuesta inmune que se monta podría ser la edad. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Sí, sí, efectivamente, esa sería una limitante o una posible explicación. También, si vemos esa tabla, el tiempo que pasó desde la infección, ¿no? Son dos variables que no se pudieron controlar
porque pues en su momento las personas que se vacunaban con Astra eran personas mayores y las de CanSino pues fueron pues todos, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente podría ser que, que la edad sea una de las razones de estos resultados. Sin embargo, si fuera así, quizás esa respuesta de los adultos, que podríamos decir que no es tan sólida, también se vería reflejada en el caso de las células B y no fue necesariamente así, ¿no? Entonces, si la edad está participando, hablaríamos que entonces, o diríamos que los jóvenes son los que estarían teniendo mayor capacidad de inducir respuestas citotóxicas o más de células T que los adultos. Es posible, la verdad que no lo sabemos, pero sí creo que por otros estudios con otras vacunas, de la de mRNA, donde sí hay respuestas sólidas, así como las que observamos acá de citotóxicas, pues se observan en personas adultas siempre y cuando no estén inmunocomprometidas. Muchas gracias. Y precisamente lo de los tiempos era como la otra variable que yo quería mencionar a continuación. Pero bueno, ya pude ver un poco mejor la tabla. Entonces, lo que ustedes analizaron fue con personas que se habían infectado y sobrevivieron, obviamente, y después tuvieron una vacuna o un esquema, pero las midieron muy poco tiempo después de esto, ¿verdad? Solo un par de meses, un mes, 2 meses después de esto. Entonces, están representando lo que pasó casi inmediatamente después de la vacunación o del segundo evento o tercero, ¿no? ¿Es así? Es Y así, es entonces, así. Sí, ¿cómo piensan que esto evoluciona después en el tiempo? sí, aquí la idea fue, ¿qué pasa o cómo está el sistema inmune de estos sujetos, en el caso de los de Astra, por ejemplo, después de haber recibido la segunda dosis de vacuna? ¿Sí? En el caso de los de CanSino, fue un mes después de haber recibido su primera dosis, ¿no? Porque aquí lo que hicimos fue tratar de empatar la toma de muestras. No pudimos hacer la toma de muestras a diferentes tiempos. Entonces, cuando decidimos cuáles iban a ser las limitantes de nuestro estudio, dijimos, bueno, vamos a empatar la toma de muestras teniendo claro que va a haber una diferencia de un mes de haber recibido la primera dosis en el caso, los de Astra, y 2 meses, perdón, los de CanSino, 2 meses después los de CanSino y uno. Entonces ahí ya tenemos otra variable. Y la otra es la infección, y ahí pues no había modo de controlarla, ¿no? Porque como podemos ver en la tabla, unos se habían infectado o tenían más o menos tiempo de haberse infectado y también los cursos habían sido diferentes, ¿no? Todo esto que menciona definitivamente son variables que son parte de las limitaciones y que no se pudieron controlar a la hora de hacer el diseño. Sí, aún así creo que es impresionante que a pesar de ellas se vean patrones, ¿no? Y es muy, muy interesante. Ahora mi pregunta sería, entonces, ¿a qué se debe esa diferencia entre CanSino y Astra? Que son plataformas pues bastante parecidas, ¿no? Sí, así es, así Entonces, es. La verdad que es muy difícil saberlo y lo único que yo puedo decir es que es el tipo de adenovirus que usa, ¿no? Si bien los dos son adenovirus, pues decíamos que uno es del chimpancé y el otro es un adenovirus humano tipo 5. Los dos no son virus no replicativos, pues sería lo único, porque los dos en teoría utilizan la misma proteína, ¿no? No sé si tengan algo más en su composición, algún adyuvante en particular que tenga la capacidad de estimular más el sistema inmune, ese podría ser otra razón, ¿no? Pero pues eso no lo desconozco. Pero básicamente sería esa la posible razón.
Muchas gracias. Realmente es muy interesante como comunidad científica nunca nos habíamos metido a ver con lupa tantas cosas, ¿no? Sobre diferencias entre plataformas de vacunación, entre tiempos, entre todas estas variables que se pueden explorar y ha sido una charla muy entretenida. Gracias. Gracias por su pregunta. Muy bien. Muchas gracias, doctora Paulina. Acá en el chat tengo unas preguntas. No sé si quieran intervenir directamente, Maritza Cordero, o yo la leo. Bueno, parece que. Yo, si quieres, aquí la puedo leer. Bueno. Bueno, si quieres acá la leo, ya Ok, contestas. ándale, sí. Muchas gracias, doctor. Muy interesante trabajo. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna teoría de por qué Cancino no expande las clonas adecuadas de células B que generen anticuerpos? No, no, la verdad que no hay una teoría. Les comentaba que esta observación también hay un reporte por ahí previo de personas vacunadas y ellos tienen la misma observación, que las personas que se vacunaron con Cancino no expandían preferentemente las clonas que estaban asociadas con anticuerpos neutralizantes, como lo hacen las vacunas de mRNA, por ejemplo, ¿no? Pero pues no, la verdad que no tendría una explicación para eso. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta de Eranden y Martínez que quiere aprovechar para trabajar con su tesis, supongo, porque dice, buenas tardes, muy interesante el trabajo y con muchos resultados. Una pregunta metodológica, ¿tiene GitHub el código de los análisis bioinformáticos? Gracias por Bueno, la pregunta, muy buena. Y aquí voy a aprovechar que entre las participantes está Melissa. Ella está ahorita en Japón aprendiendo muchas cosas de informática, entonces seguramente ella nos puede decir algo al respecto. Yo la verdad no sé. Hola, buenas tardes. Buenos días, Melissa. Para mí son madrugada acá, pero esos doc los debe de tener Hui. Ella es quien hizo esta parte de los análisis, entonces habría que preguntarle a ella, que probablemente sí debe tener un GitHub y ahí es donde deben de estar publicados. Okay. Pero bueno, para complementar la respuesta, estos resultados que les mostré están actualmente en revisión. Y cuando se publiquen, todos estos análisis van a estar disponibles, ¿no? Ya que esté la publicación, se las va a llegar aquí al honorable doctor Santos y pues ahí van a poder tener acceso a todo esto que comentan. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Lenin creo que levantó la mano. No, gracias, doctor Santos. Mi inmunología no llega tan lejos. Es uno de mis regrets de la licenciatura. Así que cedo la palabra. Muy bien, gracias. Eh, Yo, Dalia, no, Dalia. yo también, Ah, que no, bueno, a ver, ya que está la doctora Irma no, con la no, palabra, pues aprovechamos. perdón, es que no encuentro la manita aquí en mi computadora. Muy interesante, doctor Jesús, todo el estudio, ¿no? A nivel de las respuestas inmunológicas y bueno, hay muchas variantes y también muchas incógnitas de eh, cómo se van despertando las respuestas inmunes. Quería preguntarle ya un poco a futuro. Parece ser, según lo que nos mostró, que bueno, que el organismo siempre sigue despertando, ¿no? Su respuesta sobre, podríamos decir, sobre un nuevo embate, ¿no? O sea, si nos vuelve a dar COVID, como que el organismo sigue respondiendo. Lo que se ha observado es que pues ya muchas gentes hemos tenido el COVID y nos ha pasado un poco afortunadamente de forma muy leve. ¿Qué consejos o qué expectativas tenemos como para que, pues ahorita parece ser que están definiendo si vamos a tener otro refuerzo, porque realmente lo que tuvimos, el estudio se hizo al segundo refuerzo, ¿verdad?
y bueno, casi la gran mayoría, pues tuvimos otros 2 repuestos más, ¿no? Y claro que pues ahorita ya pasaron afortunadamente, pues yo creo que año y medio, ¿no? Nosotros los de la tercera edad, yo creo que tenemos ya 2 años que nos pusimos los 4 repuestos. Entonces, ¿qué expectativas como para que, bueno, un virus tan complicado como fue el COVID llegue a ser casi inocuo, ¿no? Ya cuando uno está vacunado, cuando le ha dado, ¿no? Porque parece ser que las estadísticas, la gente que desafortunadamente le da y eh, tiene problemas, ha muerto, pues parece ser que es la gente que no se ha querido vacunar. Entonces, ¿cómo va a estar evolucionando nuestro sistema inmunológico con estas vacunas o se va a ser como la influenza, ¿no? Cada año una vacuna y de esa manera pues se pueda controlar un poco mejor las variantes. Sí, muchas gracias por su pregunta. Hay un documento que publicó la Secretaría de Salud en relación a las recomendaciones de vacunación. Y obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen sus recomendaciones, ¿no? Creo que algo común entre la de acá y la de Estados Unidos es que las personas adultas, creo que de más de 65 años, sí tendrían idealmente que recibir al menos un refuerzo cada año. En Estados Unidos me parece que lo recomiendan cada 6 meses, pero aquí cada año. En las personas jóvenes, sin ¿cómo se llama? Sin factores de riesgo, obesidad y ese tipo de sobrepeso, cáncer, etc. El documento dice que no es prioritario o no es algo que se deba realizar, ¿no? La verdad que, como lo decía, si la gente ha seguido el plan de vacunación que le haya tocado, pues en general yo creo que si cuando se infecte, pues va a estar reforzando su sistema inmune, ¿no? Si yo tengo alguna inmunodeficiencia, pues entonces sí va a ser muy recomendable estar vigilando mi plan de vacunación, pero de lo contrario, y si es una persona joven, la verdad que ya no me preocuparía tanto. Sí tengo mi programa de vacunación, al menos una hora. ¿Hay algunos estudios que se puedan realizar para ver, o ahorita les interesaría ver cómo ha evolucionado toda esta terapia, ¿no? Sí, pues ya actualmente ya no hay muchos estudios, al menos aquí en México han visto estudios así nuevos que evalúen la situación, pero sí sería interesante hacer un análisis para saber pues cómo estamos ahorita y sobre todo lo interesante es ver cómo estamos frente a las nuevas variantes, que fue algo como les presenté en los primeros resultados de la presentación, ¿no? O sea, cómo nuestros anticuerpos que tenemos ahorita están respondiendo o van a responder contra las nuevas variantes. Porque seguramente si yo evalúo mi respuesta contra la virus original, voy a tener una muy buena respuesta. El problema es qué pasa con las nuevas variantes, cómo mis anticuerpos o cómo el virus va a evadir esos anticuerpos y entonces la posibilidad de mi reinfección pues va a ser mucho mayor, ¿no? Pero aún así la respuesta celular creo que va a ser o ha demostrado ser eficiente y pues, logra contener o logra evitar las consecuencias adversas, ¿no? Ok, muchas gracias y Gracias a usted. gracias por el estudio. Muchas gracias, doctora Irma. Tiene la mano levantada la doctora Dalia Ramírez. Gracias, doctor Santos. La verdad, doctor, felicitaciones. Es un trabajo maravilloso y extenuante porque definir perfiles inmunológicos en enfermedades complejas es un reto. Gracias. La pregunta que tengo, y un poco en orden con la doctora Paulina, es cómo se evalúan los distintos escenarios de las enfermedades, ya que sabemos que dependiendo de la severidad de la enfermedad, también hay cambios inmunológicos que afectan a tanto la inmunidad adaptativa como la inmunológica.
particularmente estados de severidad, aumentan la generación de plasmablastos y por ende la producción de anticuerpos y también los linfocitos B transicionales. ¿Cómo evalúan o cómo planean responder ese tipo de preguntas con los resultados que ya tienen? Pues con estos resultados que tenemos, que les presenté, la verdad que están muy limitados para poder responder eso, ¿no? Tenemos otro estudio, igual parte de la tesis de Melissa, que ya en alguna otra oportunidad, pues ella, que por cierto estuvo en el CIVIOR, les presentará, hizo un análisis justamente de cómo estaban los perfiles, en este caso de células B, nos enfocamos en células B, y tratamos de comparar cómo está la respuesta de células B en diferentes estados, o diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, creo que ese estudio sí va a poder ofrecer algunas respuestas complementarias a lo que sabemos de cómo, dependiendo del cuadro clínico, se expanden más células, como decía, transicionales, o se expanden más cierto tipo de linfocitos de plasmablastos o de memoria, ¿no? Entonces, en este momento no le puedo decir más porque no tengo todos los datos a la mano, pero ya, Melissa, estamos trabajando en eso y pronto vamos a platicarles esos detalles. Sí, justamente tengo el gusto de conocer a Melissa. Estuvo trabajando algunos días acá conmigo en el CIVIOR de hace algunos años. Pues le voy a decir al doctor Santos que le invite. Sí, por supuesto, sería maravilloso escucharla. Otra de mis preguntas es cómo evaluar la hematopoiesis de emergencia antiviral, ya sea de resolución o en detrimento de la enfermedad, porque si bien es cierto, esta enfermedad está más asociada a estadios, o bueno, afecta a poblaciones de adultos mayores con mayor severidad, sí hemos visto, bueno, de los resultados que observamos, tienden más hacia la inmunidad adaptativa. Sin embargo, creo que la inmunidad innata es particularmente especial para activar la inmunidad adaptativa y por ahí puede haber un poco de desentrañar este tipo de contactos. Comunicación puede ser los factores justamente a los que se les pueden estar atribuyendo diferencias entre las distintas vacunas, ¿no? Sí, es muy interesante el comentario porque probablemente algo tienen las vacunas, o sea, además obviamente la Spike, pero algo tiene ahí un adyuvante en particular o algo que es el que está, finalmente eso son los adyuvantes, estimular el sistema innato de alguna manera en particular que logre expandir más o menos alguna población, ¿no? Sí, la verdad que cómo estudiar la hematopoiesis que decía de emergencia, pues a mí se me ocurre pues ese tipo de análisis, ¿no? Que son muy profundos, muy ilustrativos, un poco costosos, pero dan muchísima información, ¿no? Dan muchísima información para saber exactamente cuáles son las diferentes poblaciones que se están expandiendo, qué características tienen, y se pueden hacer muchas inferencias a partir de datos como estos. Sí, definitivamente la inmunidad innata es importantísima para la resolución temprana de enfermedades virales, particularmente. En el grupo hemos publicado acerca de COVID, la emergencia de la hematopoiesis, que se está desequilibrando y por eso está promoviendo mayor cantidad de células mieloides, particularmente neutrófilos, que apoyan justamente la patobiología de la enfermedad. Eso es importante porque creo que hacer una conexión integral de todos los tipos de inmunidad puede definitivamente discutir mucho de los resultados que ya tiene y puede promover nuevas hipótesis, ¿no? Entonces Sí. creo que va a ser interesantísimo. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, aquí la doctora Paulina nuevamente nos quiere preguntar. A ver si puedo. Ya pude activar mi micrófono. Perdón, me surgió también la pregunta de si el perfil que se induce por la cancino y la inmunidad híbrida se imita cuando un individuo que fue vacunado con cancino se vacunó otra vez con cancino o se vacunó con otra. Buena pregunta. Lo que estoy pensando es, ¿se antoja
conocer plataformas de vacunación que induzcan células CD8 positivas, ¿no? Para Sí. muchos usos otros potenciales, como para hacer vacunas contra cáncer. Ahí como que cabe especular o soñar con explotar estas características para otras tecnologías. Claro. Pero se requiere que esté la parte híbrida para inducir esto, o se podría hacer nada más mediante vacunación. Los datos que observamos, y de hecho también en el otro estudio, la pura vacunación tenía cierta capacidad de inducir esta respuesta citotóxica, o esta respuesta potente, robusta que observábamos. Sin embargo, era en la población híbrida donde era más evidente. Donde era más evidente. Déjeme darle rápido aquí. Voy a mostrarles esta imagen rápido. Esto que está acá sería la respuesta citotóxica, ¿no? Y en el caso de las que son puro cancino, estaba principalmente expandida en la población 2, que sería esta, que comparte algunas características con el Astra híbrido. Era donde estaba igual un poco acá, en la 5, la 2 y la 5, digamos que son las poblaciones efectoras de células CD8 y que comparte, insisto, con cancino. En la 5 sí hay activación también de la respuesta citotóxica. En la 2 quizás no es tan evidente o tan prominente como en la 3 o en la 4. Pero sí podríamos decir que también la sola o el solo, digamos, el sistema de cancino tiene esa capacidad, pero se potencializa más cuando hablamos de inmunidad híbrida. ¿Sí? Aquí tenemos la pura infección y cuando lo ponemos en combinación, la híbrida, es todavía más potente. Entonces, sería, como dice, un sistema que quizás valdría la pena explorar para otros fines si realmente se logra observar que estos resultados son consistentes, ¿no? Y se expanden ese tipo de poblaciones que son importantes para cáncer y para respuestas citotóxicas, de respuestas antivirales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paulina, doctor Jesús. Nos queda poco tiempo, pero creo que no hay más preguntas. Yo quiero aprovechar para, para preguntar. Nada más, bueno, quería comentar algo relacionado, por ejemplo, con antes incluso de cuando se empezaron a anunciar las vacunas que venían para la pandemia, y se hablaba mucho precisamente de la de los adenovirus, y se empezó a criticar el que se pensara en usar un adenovirus tipo 5, precisamente por la alta prevalencia del adenovirus tipo 5 en la población humana, y que quizá no fuera a funcionar adecuadamente porque nosotros hubiéramos tenido contacto y tuviéramos alguna forma de rechazo inmunológico contra esta partícula que iba a entrar en el organismo. Y no sé si en realidad esto tuviera que ver también algo con este diferente comportamiento que se encuentra entre este adenovirus, que es de chimpancé, con un adenovirus humano o de tipo 5, ¿no? No sé tú si tienes algo o qué piensas acerca de este asunto. Pues es otra de las variables que se tendrían que considerar. La verdad que es posible, o sea, que eso ocurriera. Pero como decías, también los datos que había por ahí o que hay indican que no es muy prevalente, pues, ¿no? Así como para que esta población en particular, que fue la que se estudió, tuviera esas características, ¿no? Igual nunca se analizó. No se puede descartar, es una más de las posibilidades que existen. Y la otra también es que, por alguna razón, al menos aquí ya no he escuchado mucho ruido de la vacuna CanSino, ¿no? No sé si en China la sigan usando, pero ya como que
se detuvo, ¿no? No sé, igual el mismo sistema probablemente provoque esa limitante de estarla aplicando muchas veces. Podría ser, supe de un proyecto nuevo de CanSino para hacer una vacuna de RNA, ¿no? Cambiando la plataforma. Pero bueno, quién sabe realmente qué estará pasando. Pues bueno, creo que con esto terminamos. Agradecemos mucho tu tiempo, Jesús, y felicidades por este extraordinario trabajo y todos los demás que nos presentaste hoy y que seguramente te invitaremos en algún momento para que nos presentes posteriormente, igual, o alguno de los tesistas de doctorado que estén trabajando en temas de este tipo, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias a todos también por su valiosa participación. Pues Hasta gracias luego. por la invitación y ahí nos vemos pronto en el CIBIOR. Próximamente también te haremos llegar una constancia de tu participación. Muchas gracias. Ok, Próximamente nos veremos por aquí, tal. ándale pues. Hasta luego, gracias a todos. Luego. Adiós.